Buenas tardes con todas y con todos los presentes. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la bienvenida al evento de premiación y presentación de los ganadores del segundo concurso de investigaciones culminadas sobre programas, proyectos e intervenciones dirigidas a atender a la población en situación de pobreza. A continuación presentaré a Paola del Carpio, moderadora de nuestro evento. Paola es economista de la Universidad del Pacífico. Cuenta con una maestría en políticas públicas de la Universidad de Oxford. Actualmente es coordinadora de investigación en la Red de Estudios para el Desarrollo Redes. Bienvenida, Paola. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho la presentación y la invitación. Hoy vamos a premiar a las ganadoras y al ganador del concurso de investigaciones culminadas. Cada uno de ellos nos presentará hoy su investigación ganadora y les adelanto que están muy interesantes. Este es el segundo concurso de investigaciones culminadas y se ha dado en el marco de la Semana de la Evidencia 2020. Se busca promover la difusión de evidencia generada por jóvenes investigadoras e investigadores relacionadas con temas sociales y de innovación social. Esto es, programas, proyectos o intervenciones dirigidos a atender a la población en situación de pobreza. Para comenzar, los representantes de las instituciones organizadoras, que son el MIDIS, la Semana de la Evidencia y el CIES, nos brindarán unas palabras de apertura. Les recuerdo, por favor, que cada uno tiene un máximo de 5 minutos para su intervención. Comenzamos con el señor Elmer Lionel Guerrero Yupanqui, director de evaluación de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes con todos, con todas. Es un gusto estar aquí, un gusto acompañarlos, un gusto recibirlos en realidad a la Casa MIDIS. Particularmente, considero que uno debe tener, como ciudadano, uno debe tener que exigir a las acciones que demanda el Estado deben estar basadas en evidencia. En el MIDIS estamos orgullosos de trabajar en una institución que basa su accionar en evidencias. Y no solo eso, sino que también las promueve. Hoy estamos reunidos aquí justamente para seguir con ese camino que nos hemos trazado como Dirección General de Seguimiento y Evaluación. Este camino tiene como objetivo, como lo dijo Paola hace un momento, promover el uso de evidencias para la mejora de políticas públicas a través de la participación de jóvenes investigadores e investigadoras. A esto le añadimos un enfoque muy especial, que las acciones de mejora para la política pública, basada en evidencias que promovemos, inicien con el ciudadano y terminen con el ciudadano. Es así que debemos agradecer la participación de todos los postulantes por volcar su interés en hacer investigación y compartirla en espacios como estos. En este concurso rescatamos el alto nivel de todas las propuestas recibidas y sobre todo resaltamos las diferentes temáticas abordadas por los postulantes, temáticas como embarazo adolescente, pequeña agricultura comercial, conflictos sociales, agua potable y alcantarillado, brecha de género, programas de transferencia condicionada, alcoholismo en adolescentes, alimentación escolar, informalidad, inclusión financiera, entre otros temas. Esta variedad de temas y el enfoque impregnado por los autores y autoras nos invita a reflexionar que, a pesar de que en el Perú hemos venido apostando e invirtiendo en los últimos años desde el sector público por la generación de evidencias, aún nos falta mucho por conocer en las problemáticas que hemos afrontado, que enfrentamos, siempre desde una mirada crítica y científica social. Es desde allí que el compromiso que asumimos como Dirección General de Seguimiento y Evaluación es continuar con este espacio para los siguientes años. También quisiera agradecer al excelente jurado evaluador que tuvo el compromiso de acompañarnos en este proceso, en este concurso, de manera ad honorem, y aceptaron muy amablemente de colaborar en esta iniciativa. Quisiera agradecer a Raúl Jiménez, del Banco Interamericano de Desarrollo, a Alan Sánchez, a Juan León, a Álvaro Hopkins, los tres del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE, a Úrsula Aldana, a Irene Agüero, a Carlos de los Ríos, estos tres del Instituto de Estudios Peruanos, Alejandro Díez, a Juan Manuel García, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a Julio Aguirre, del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, a Willy Lescano, de la Universidad Cayetano Heredia, a Laís Gray, de la Universidad Sussex,
a María Gracia Guijón, de la Universidad de Frontier, a Johnny Campana, de la Universidad de San Andrés, Argentina, a Gianfranco León, de la Universidad Pompeu Fabra, a Lucas Empe, de la Universidad de East Anglia, a David Alfaro Serrano, de la Universidad de Columbia, y a Andrea Ponce, del MIDIS. Así también agradecer a todos los participantes que han apostado por este concurso y nos han remitido sus investigaciones. Sin más que agradecer, te doy pase, Paola, para continuar con la ceremonia. Muchas gracias. Muchas gracias, Elmer. Y bueno, qué interesante la variedad de todos los temas que se han recibido para este concurso. Y qué importante también saber que las acciones de las políticas públicas en nuestro país en muchos casos se están dando con base en evidencia. Y lo más importante de todo, poniendo al centro al ciudadano. Bueno, ahora damos pase a Enrique Mendizábal por parte de Semana de la Evidencia. Gracias, Paola. Espero que me escuchen bien. Mi nombre es Enrique Mendizábal, soy director de un think tank de la Semana de la Evidencia. Muy brevemente quiero hacer una reflexión rápida. La Semana de la Evidencia tiene sus inicios en el 2016 y se va convirtiendo gradualmente en un festival, primero nacional en el Perú y ahora regional a nivel latinoamericano, que busca promover la generación, comunicación y uso de evidencia para la toma de decisiones en materias de interés público. Y hacemos esto a través de un espacio abierto. Hemos tenido paneles, talleres, concursos. Con los años en los que nos podíamos ver las caras en vivo, hemos tenido obras de teatro, conciertos, exhibiciones, para comunicar la evidencia, para ayudar a generar debates sobre el rol de la evidencia en la política pública. Y creemos que esto es bueno, que genera una comunidad regional en la que podemos aprender. Y como es un espacio abierto, ha sido siempre un gusto ver que el MIDIS ha tomado esto como una invitación para desarrollar una semana llena de eventos. Ahora son eventos en línea, pero en años previos han sido en vivo. Y esto como ya dijo Elmer, esto no es una casualidad, ¿no? El MIDIS viene invirtiendo en la generación, la comunicación y el uso de la evidencia desde ya hace años, de hecho desde su inicio, yo diría. Y creo que un testamento de esto son dos ejemplos, los miércoles de evidencia y el portal de evidencia MIDIS, ¿no? Donde creo que es algo que no se hace en el Perú y no se hace en muchos países. El MIDIS comunica, publica todos los trabajos de evaluación, consultorías o investigaciones que ellos comisionan o que promueven, ¿no? Es algo que es fundamental si queremos que las políticas estén bien informadas. Y este premio es otro ejemplo de ello, ¿no? Una oportunidad para introducir nuevas ideas de nuevas personas, ¿no? Nuevas fuentes, nuevas voces al espacio de las políticas informadas en evidencia. Bueno, esos son apenas 2 o 3 ejemplos de muchos más. Y siempre es un honor colaborar con el MIDIS en este espacio y estoy seguro que vamos a seguir haciéndolo. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Y qué bueno ver el crecimiento de la Semana de la Evidencia que aporta hoy tanto a nuestro país como a toda la región. Hay mucho trabajo pendiente en la promoción y en la comunicación de la evidencia que se va generando. Ahora damos pase a Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES. Muchas gracias, Paola. Y quiero empezar por agradecer este espacio y empezar también por felicitar al MIDIS por continuar con esta labor tan importante de promover la generación de evidencia para la toma de decisiones. Y como comentábamos, los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, esto es una característica del MIDIS desde su inicio, ¿no? En el 2011, me parece. Ya va a ser casi una década, que rápido se pasa el tiempo. Y el MIDIS, pues, desde el principio se creó como una institución, un ministerio más moderno, con un equipo de colegas escogidos en forma meritocrática, y realmente digamos, impactante ver lo que han conseguido en estos años, gracias a este equipo de gente que ha actuado de forma muy motivada, con mucha pasión por lo que hacen. Conozco a muchos de los colegas que trabajan en el MIDIS, a diversos ministros y también viceministros, directores generales, directores de evaluación, y siempre esta sección del MIDIS dedicada a la evaluación ha sido una sección muy fuerte. Ahora está ahí Elmer Guerrero, que tiene muchas capacidades, muchos méritos
para el cargo. Yo he podido leer varios trabajos de Elmer y de todos los colegas de todo el equipo, y realmente los felicito por esta labor. Y esto es algo que permite, digamos, no solamente evaluar impactos, evaluar procesos, evaluar programas y proyectos, sino a la vez que se evalúan, también usar este conocimiento para la mejora continua de las intervenciones, de las políticas y de los programas. Entonces, realmente da gusto que un ministerio del Estado peruano pueda alcanzar estos niveles que, digamos, no son muy comunes. Tenemos el caso del Ministerio de Economía y los organismos clásicos como el Banco Central, la Superintendencia de Banco y Seguros, y creo que el MIDIS también es una de estas islas de excelencia, y felicito pues esta labor, ¿no? La idea de promover este concurso, ya van 2 años con este año, y nosotros siempre hemos apoyado este esfuerzo porque el CIES como institución precisamente reúne pues a 49 universidades y centros de investigación, y el mandato nuestro es promover la investigación para informar las políticas públicas. Entonces calza como anillo al dedo la participación en estos esfuerzos, en esta iniciativa, y solo quiero culminar agradeciendo el espacio, felicitando la iniciativa, y también de paso quería comunicarles que el martes 15 de diciembre, o sea, en la próxima semana, estamos arrancando nuestro seminario anual, en el cual estamos presentando también un conjunto de investigaciones sobre temas vinculados a políticas sociales y también a políticas económicas y ambientales, y estamos arrancando con una conferencia magistral de Oliver Hart, de la Universidad de Harvard, Premio Nobel de Economía 2016. Entonces los invitamos a todos a inscribirse en el seminario anual en la página web del CIES, ¿no? www.cies.org.pe, y muchísimas gracias nuevamente y muchas felicitaciones. Muchísimas gracias, Javier. Qué interesante, entonces estaremos todos atentos la próxima semana. Bueno, a continuación escucharemos las exposiciones de los 3 ganadores del concurso. Vamos a comenzar por el tercer lugar, que corresponde a la investigadora Ana Lucía Araujo Raurrau. Ella es licenciada en Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es investigadora del área de incidencia de IPART Perú y asistente del Centro de Culturas Indígenas del Perú, Chirapaj. Su estudio, que ha ganado el tercer lugar, analiza y evidencia los efectos no previstos de la expansión de la pequeña agricultura comercial promovida por el Estado y por diferentes ONGs en sus intervenciones, sobre las lógicas de gestión de la tierra de una comunidad nativa en Satipo, Junín. Les recuerdo a todos en nuestro público asistente que pueden ir formulando sus preguntas a través del chat de Zoom y, bueno, mientras se desarrolla la exposición. Ahora sí, le doy pase a Ana Lucía Araujo. Felicitaciones, Ana Lucía, y por favor recuerda que tienes 15 minutos para tu presentación. Muchas gracias, Paola. A ver, voy a compartir. Listo. Bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Ana Lucía y voy a exponer brevemente los resultados de mi investigación, que se llama El impacto de la expansión de la agricultura comercial en la gestión indígena de la tierra. El contenido de esta exposición se dividirá en 6 puntos, desde la motivación, los objetivos, el lugar de estudio, una descripción de las intervenciones analizadas, el punto 5 serán los resultados principales y finalmente las recomendaciones. Muy bien, si tomamos como referencia los censos agropecuarios de 1994 y 2012, vamos a evidenciar de que la agricultura, y específicamente la agricultura comercial, viene expandiéndose de manera galopante en la Amazonía y específicamente en territorio indígena, donde indicadores como la superficie agrícola o el número de productores indígenas se ha incrementado significativamente. No obstante, y este es el punto de partida del estudio, existen posiciones encontradas alrededor de este fenómeno. Por un lado, quienes desde el Estado y la sociedad civil consideran que la agricultura comercial efectivamente es una alternativa de desarrollo económico para las comunidades nativas, que es una estrategia importante en la reducción de pobreza y generación de ingresos, y que incluso en territorios amenazados por economías ilegales sería una estrategia también alternativa. En contraparte, están quienes también desde el Estado y la sociedad civil evidencian que pues la agricultura, y no solamente la agricultura agroindustrial, sino la pequeña agricultura,
estaría siendo una de las principales determinantes de la deforestación en la Amazonía, dado de que pues esta actividad o el ecosistema no tendría las condiciones para soportar esta actividad y generaría un progresivo agotamiento de los suelos y progresiva expansión de la superficie y de la deforestación. Es en el marco de esta tensión que pues, es el marco de este estudio, la pregunta de política grande que subyace y en la cual se enmarca este estudio, que es ¿cuál debería ser entonces el lugar de la agricultura, de la promoción de esta actividad en las políticas de inclusión económica orientadas a pueblos indígenas y por defecto en las intervenciones que se deriven de las mismas? Y de manera específica, pues el estudio se plantea como objetivo comprender y analizar cuál es el impacto de la expansión de la pequeña agricultura comercial sobre la gestión de uno de los recursos más importantes, que es la tierra y la superficie agrícola en el marco de una comunidad nativa, entendiendo como gestión las lógicas y dinámicas que definen el acceso, la distribución y el uso de la tierra. Ahora bien, esta es una investigación cualitativa, por tanto, se desarrolló un trabajo de campo etnográfico alrededor de un mes en una comunidad nativa xáninca que se llama Nueva Luz de Oviri, en el distrito de Río Tambo, en Satipo, en Junín. Esta comunidad se eligió por 3 motivos principales. En primer lugar, porque es una comunidad que solamente dispone de acceso fluvial y por tanto enfrenta importantes barreras de articulación a los mercados regionales. Es una característica compartida por otras comunidades en el país. En segundo lugar, porque es una comunidad que tiene uno de los más altos rendimientos de producción de cacao en la cuenca del Tambo, lo que nos refiere que efectivamente hay una incidencia en la agricultura comercial, hay un avance importante. Y finalmente, en tercer lugar, porque tiene una ubicación particular, ya que se ubica en el corazón del Braem, y además también es zona de amortiguamiento del Parque Nacional Otishi. Por tanto, múltiples intervenciones, tanto de desarrollo alternativo económico, de agricultura, como de conservación forestal, están presentes en esta localidad. Ahora bien, hablando un poquito de cuáles son las intervenciones que voy a analizar, o que analicé en el estudio, fueron 3, una de una ONG que es PROCAM, y los otros proyectos del Estado como De Vida y el programa Bosques, que operaron u operan en la localidad. Ahora, me interesa mencionar que los 3 tienen como común denominador que esta tensión entre desarrollo productivo agrícola y conservación forestal se soluciona a partir de una propuesta técnica que son los famosos sistemas agroforestales. Para ponerlo en simple, son sistemas productivos que combinan en una sola parcela el cultivo agrícola comercial, en este caso de cacao, con los cultivos o la producción forestal de árboles en las parcelas, lo cual teóricamente, en la teoría, esto evitaría o mantendría un nivel de nutrición en los suelos y por tanto reduciría su ritmo de agotamiento y por defecto también reduciría la necesidad de seguir expandiendo más chacras, ya que el sistema productivo es más sostenible, para ponerlo en un término sencillo. Entonces, estas 3 parten de esta propuesta técnica y pues se analizó los documentos ahí presentados para cada uno de estos programas en esta comunidad. Ahora bien, entrando ya a los resultados principales, un primer resultado importante del estudio es que la expansión de la agricultura comercial en la comunidad nativa se va a producir no como una vía proactiva al desarrollo de las familias, como una evolución económica, sino más bien se va a dar en el marco de una crisis económica, una crisis de la economía indígena, que está determinada por 3 factores. Por un lado, por la degradación de los ecosistemas bosquecinos y ribereños, que va a afectar la capacidad de las familias para abastecerse de alimentos como peces y animales de monte. En segundo lugar, determinado por una ampliación y mercantilización de las necesidades básicas de las familias, que van a ir adoptando progresivamente nuevos patrones de consumo más mercantilizados, no solamente sus alimentos, vestimenta, tecnologías y otro tipo de bienes de consumo para los que se necesita dinero. Finalmente, un tercer factor determinante es la integración doblemente disfuncional al mercado de estas familias, que por un lado participan muy limitadamente del mercado de trabajo asalariado y por tanto tienen muy poca capacidad de generar ingresos a partir del empleo, y en contraparte también tienen limitantes significativas para acceder al mercado de alimentos porque está tan lejos y la conectividad es tan costosa que pues traer alimentos a las comunidades está cargado con fletes y una serie de sobrecostos que tienen que asumir. Es en este marco
en una economía donde el territorio ya no provee de los alimentos suficientes, donde las necesidades se han expandido y donde las familias no pueden generar dinero ni acceder fácilmente a alimentos, que se expande la agricultura como una opción única, como una estrategia de contención única para que las familias puedan de alguna forma subsistir, hacerse de un poquito de dinero para poder subsistir en esta crisis. Una segunda idea importante de la investigación es que independientemente de los objetivos de conservación, los lineamientos de conservación o de sostenibilidad que se plantean, en la práctica tienen un fuerte énfasis operativo en la promoción de la agricultura comercial de cacao. Entonces, el estudio analiza los documentos que mencioné en el inicio de cada uno de los proyectos y evidencia, por ejemplo, que la gran mayoría de componentes y actividades de cada uno de ellos está orientado específicamente pues, al cultivo de cacao, mientras que la parte forestal simplemente se reduce a que se le entregan plantones de árboles a las familias. En contraparte, se menciona en otro lado, en cuanto a las actividades de cacao, se menciona más bien una producción, transferencia de capacidades y una serie de actividades. Otro punto importante, por ejemplo, a nivel de las metas, es que las metas, los indicadores de meta miden la adopción de los sistemas agroforestales por la expansión anual de la superficie cultivada. Por ejemplo, solamente un ejemplo, en el caso del proyecto de vida, pues solamente tiene como indicador de meta alrededor de 260 hectáreas anuales para expandir en la cuenca del Tambo, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que está operando desde el 2014, año a año. Finalmente, la evidencia más contundente me parece que es el tema del presupuesto, donde el total o la mayoría del presupuesto, por ejemplo, en el caso de Procam y de Vida, que está bajo la categoría de agroforestal, se ejecutó en los años analizados exclusivamente para la producción de cacao. Y esto está muy amarrado a la percepción que tienen los productores y productoras indígenas de los proyectos, que más bien tienen una posición de tomar provecho de las intervenciones para seguir aumentando en la demanda que ellos tienen de tener dinero, de seguir aumentando sus parcelas de cacao, y por el contrario, como se mencionan en las citas que están en el PPT, pues evidencian que no se comprende muy bien cuál es el sentido de cultivar árboles en las parcelas, incluso se cree que es una práctica perjudicial para su producción de cacao. Muy bien, en tercer lugar, un tercer hallazgo importante del estudio es que esta expansión, este avance de la agricultura comercial promovida directamente por los proyectos ha intensificado el uso del suelo, lo que ha dado a su vez lugar a la expansión progresiva de la superficie agrícola. Esto tiene como punto de partida el desplazamiento de los sistemas productivos tradicionales de descanso de la tierra. Usualmente, para dar un breve marco, pues una familia indígena tiene sus chacras donde está su yuca, su banano, una chacra de alimentación que tradicionalmente, una vez terminaba de ser consumida todos los productos, entraba en una fase de descanso por bastantes años para luego volver a ser producida. En la actualidad, los proyectos de cacao lo que han hecho es reemplazar esa fase de descanso por una nueva fase productiva permanente, que es la del cacao. Es decir, una vez se termina de consumir toda la yuca, entra una chacra de cacao y por tanto, de manera general, pues las chacras que estaban en descanso empiezan a ser desplazadas del espacio, empiezan a ser abandonadas o dejadas en la práctica del descanso por las unidades productivas, y de hecho, de todos los hogares encuestados en la comunidad, un tercio ya no tenía ninguna parcela en descanso, sino todas en producción, e incluso pues se planeaba seguir expandiéndose con los nuevos proyectos que llegaban a tener más cacao sobre nueva superficie forestal. Esto ha generado dos efectos distributivos de la tierra bien interesantes, ¿no? Por un lado, en las áreas cercanas al casco urbano de la comunidad, ha habido lo que yo llamo un efecto parcelario, es decir, que los derechos de posesión de la tierra se han arraigado, se han estabilizado, porque ahora ya no es la chacra en descanso que le puedo ceder a mi primo o a mi pariente y puede ir rotando de mano en mano, sino que está la inversión de mi cacao, mi trabajo por el cacao, y por tanto ya es mi parcela con mi posesión, y por tanto hemos visto, como se puede ver un poquito en la imagen, que se ha ido ordenando, incluso la comunidad ha ido organizando la posesión de las parcelas, los límites, toda una estructura parcelaria que no es propia de territorios indígenas. En contraparte, y aquí eso me parece también tremendamente interesante, había un efecto defensivo a esta parcelación, que es que las unidades domésticas más jóvenes, que carecen de tierra, que ya no entran en este espacio más cercano, y que más bien
un poco que están en contra de este nuevo ordenamiento tan cercano que es contrario pues a la vida tradicional indígena, donde las viviendas estaban separadas y había una abundancia de recursos, pues lo que están haciendo es más bien movilizarse y yéndose hacia las fronteras laterales y hacia la frontera interior del territorio de la comunidad. Como podemos ver en el gráfico de la pérdida de superficie forestal primaria, los puntos más oscuros, como verán, están hacia los extremos donde se están formando anexos, y también, muy interesantemente, traspasan incluso el límite de conservación establecido por el programa Busques, ¿no? Entonces, vemos que la presión sobre la tierra va a generar una expulsión de unidades productivas que van a abrir superficie agrícola, incluso amenazando los objetivos de conservación de las intervenciones. Finalmente, y aquí termino, porque sé que estoy ya en el límite del tiempo, pues el último hallazgo importante es que las lógicas productivas de las intervenciones van a presionar y afectar el funcionamiento de los núcleos de trabajo familiares. Por un lado, porque los proyectos no van a tener una comprensión de qué implica la producción de cacao, de qué implica, qué tipo de transformación productiva genera esto, ¿no? Generalmente se comprende más un tipo de asistencia técnica de una lógica andina, donde lo único que se requiere para elevar la productividad es te doy tus herramientas, tu tecnología, te doy asesoría técnica y es suficiente. Esto no es suficiente para una economía indígena amazónica, donde el trabajo, la producción, estaba tradicionalmente estrechamente asociada al consumo, donde si yo necesitaba alimentos, me iba a trabajar la chacra en ese momento, donde se necesitaba peces o animales, pues el varón se iba a cazar, o la mujer, las dos se iban a pescar, donde trabajo y consumo estaban asociados en el tiempo. En cacao, en cambio, es una plantación que requiere 3 años de trabajo para recién empezar a producir, es decir, el ciclo productivo es autónomo del momento del usufructo. Entonces, ese cambio de temporalidad productiva no ha sido comprendido por los proyectos. En segundo lugar, por el contrario, se ha profundizado en las brechas de género y hay una ruptura de las dinámicas de complementariedad entre varón y mujer en el núcleo doméstico. Primero porque a nivel del proceso productivo las intervenciones no han considerado a las mujeres en las capacitaciones y en los talleres, por tanto se las ha apartado de la transferencia de conocimiento, de capacidades, de tecnologías. En segundo lugar, porque ahora que las chacras de cacao empiezan a dominar en el espacio, decisiones como cuál es el lugar de la chacra, cuál es el tamaño de la chacra, ya no son pensadas para la chacra de alimentación, que es gestionada por las mujeres, sino ya son pensadas en el futuro de la parcela de cacao, donde los hombres son quienes van a tomar más las decisiones. Finalmente, también es importante mencionar que en algunas familias, pues el cacao había avanzado tanto que las parcelas de alimentación, las chacras de yuca estaban tan lejanas que pues las mujeres ya no podían ir solas y ahora dependían del varón para poder ir a hacer su trabajo tradicional en las chacras, ¿no? Asociando o profundizando en una división donde la mujer está desasociada, distanciada del conocimiento, del saber técnico, de la fuerza física, de la provisión del dinero, es decir, generando brechas de género, ¿no? En este marco donde hay intervenciones que no comprenden el cambio productivo y que más bien presionan, debilitan las dinámicas del núcleo de trabajo, lo que se generaba pues es que las unidades productivas, las familias, mantenían sus chacras de cacao en estados intermedios, en algunos casos incluso con un nivel de descuido bastante grande desde la perspectiva de los proyectos, y su única estrategia era seguir aumentando sus parcelas y no elevar su productividad, y desde la perspectiva de los extensionistas y los técnicos en campo, pues se reproducían prejuicios muy, muy malos sobre los productores indígenas, como que eran vagos, flojos, lo que ya sabemos que se dice de ellos, entrampando todavía más relación entre proyecto, territorio y sociedad, ¿no? Termino con las recomendaciones o implicancias de política para las instituciones ahí listadas, que son las que se hacen cargo de este tipo de temas, que son el MINAM, MIDAGRI y MIDIS. En primer lugar, claramente se tiene que incorporar efectivamente el enfoque de género en las intervenciones, pero también a empezar a hablar de enfoque de interculturalidad económica, ¿no? En segundo lugar, recomiendo ajustar los productos y sus indicadores con el fin de asegurar los resultados e impactos originalmente esperados, ¿no? Poder medir con indicadores de calidad la adopción de sistemas agroforestales, no solamente con indicadores de cantidad, de expansión. En tercer lugar, desarrollar procesos de extensión orientados a una opción progresiva de cambios en la temporalidad productiva, de poder entender cuál es la transformación productiva, acompañar ese tipo de cambios y no solamente pues, ir con una lógica andina a nivel técnico. En cuarto lugar, evaluar y reconsiderar los sistemas agroforestales como propuesta técnica,
y pues incorporar como parte de su monitoreo, no solamente a nivel individual, sino el impacto que tienen estos sistemas y la forma en que se está impulsando estos sistemas agroforestales en los patrones de distribución de los cultivos y en el avance de la superficie agrícola en la comunidad. Finalmente, considero también muy importante evaluar y reconsiderar cuál es la relevancia de la agricultura comercial en la diversidad de comunidades nativas, especialmente en estas donde su articulación en el mercado es tan difícil. Considero importante de manera complementaria y tan importante como la generación de ingresos, fortalecer actividades de subsistencia tradicionales como la piscicultura, la horticultura, para atacar no solamente indicadores de pobreza, sino de bienestar como anemia y desnutrición crónica. Y eso es. Gracias. Muchas gracias por la interesante presentación, Ana Lucía. Ahora voy a compartir contigo 2 preguntas del público para que respondas en un total de 7 minutos. Tú distribúyelo como mejor te parezca. La primera es, ¿qué alternativas económicas podrían llegar a tener los hogares indígenas en actividades distintas a la agrícola para poder mantener su desarrollo? Y la segunda es, ¿cuál crees tú que es el rol del sector público y del sector privado para generar un cambio en la preservación forestal? Bien, gracias, Paula. Bueno, justo en cuanto a la primera pregunta, creo que voy a ser bastante breve en las respuestas para responder mi tiempo. En cuanto a la primera pregunta, pues considero, como mencioné en la última recomendación, que es momento de generar soluciones, no ver la Amazonía de manera homogénea, ¿no? Yo considero que las comunidades que están atravesadas por carretera, que tienen una conexión con el mercado importante, pues me parece que la agricultura efectivamente puede ser una opción viable, funcional, para reducir pobreza y para generar bienestar, ¿no? Que me parece que es lo más importante. En cambio, existen otras comunidades que son muchas, que tienen un nivel de conectividad todavía bastante bajo, incluso algunas que solamente se llega a pie, por ejemplo, en el caso de la región Amazonas, y necesitamos para estos pensar de una manera más amplia, ¿no? Y ahí nuevamente enfatizo en la necesidad, uno, de poder comprender las lógicas productivas indígenas, las lógicas productivas indígenas tradicionales, sus instituciones, que usualmente suelen ser tan criticadas desde las intervenciones, por ejemplo, en el caso Ayánica, la toma del masato suele ser tan criticado, no obstante es una institución central en la circulación de información para la cacería, para la pesca, entonces yo creo que es importante empezar a plantear alternativas que retomen las instituciones económicas indígenas, que las fortalezcan, y asimismo, pues, actividades que fortalezcan su provisión de alimentos, en tanto su articulación al mercado va a seguir siendo todavía por un tiempo quizá lamentablemente no tan funcional, ¿no? Entonces, por ejemplo, me parece importante empezar a trabajar y a generar evidencia sobre intervenciones de piscigranjas, sobre intervenciones que apunten a fortalecer los caminos de caza, en fin, animales menores, pero que tienen que ser intervenciones pensadas, ¿no? Usualmente suelen ser como, ya llego y te dejo los pollos, te construyo la piscigranja y listo. Claramente, y eso es algo que dice el estudio, es que necesitamos trabajar en un método de asistencia técnica muchísimo más sostenido en el tiempo, ¿no? No simplemente dotar de tecnología y listo. Estamos hablando de un cambio de la lógica productiva, de la lógica del trabajo sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que iría mi respuesta por ahí en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, el rol del sector público en el tema de la preservación forestal, pues yo creo que es absolutamente central el rol del sector público. Justamente el día de hoy hubo una presentación en el Congreso del Ministerio del Ambiente, donde hubo un nuevo compromiso de metas en la reducción de emisiones de carbono, si no me equivoco, y pues el tema de preservación forestal es central. Claramente lo que está faltando es que podamos, desde mi punto de vista, pues dialogar con las organizaciones indígenas, dialogar no solamente con los gremios indígenas, sino con las comunidades nativas, como instituciones de la sociedad civil, con las que se puede articular realmente una gestión sostenible forestal, con intervenciones pensadas, intervenciones complejas, que puedan monitorear también cuáles son sus efectos sobre la superficie agrícola y forestal, en este caso, y pues de esa manera poder realmente ver resultados de conservación y producción efectivamente sostenible y no como un poco lo que está pasando en Ovilino. Y eso sería. Gracias.
Muchísimas gracias, Ana Lucía, y felicitaciones nuevamente. Ahora doy pase a Javier Portocarrero para que brinde unos breves comentarios a la exposición que acabamos de escuchar y premia a Ana Lucía con el diploma de tercer lugar. Bueno, muchas gracias. Yo quiero empezar por felicitar a Ana Lucía por este magnífico trabajo. Realmente da mucho para comentar, porque todo este problema de las comunidades nativas en la selva, especialmente en la selva central, es un mundo en sí mismo, ¿no? Y se puede analizar desde muchas perspectivas. Y ahí, digamos, es muy interesante tener un enfoque multidisciplinario. Ella es, tengo entendido, antropóloga, pero también hace unas entradas económicas y me gusta esa capacidad de analizar esta problemática desde diversos puntos de vista, ¿no? Y, digamos, estas tensiones en la selva, hace unas 3, 4 décadas tenía el 3% de la población peruana, hoy día tiene más del 10%, entonces ha habido una migración masiva desde los Andes, bajando por el lado oriental de la cordillera, poblándola cada vez más hasta el llano amazónico, ¿no? Y en ese proceso, a la vez que se han ampliado las carreteras, especialmente durante el segundo gobierno de Belaúnde, había una integración mayor al mercado de estas comunidades nativas, y eso es un proceso que es una tensión en sí misma, ¿no? Porque, por un lado, estas comunidades nativas tenían un nivel de vida, bueno, juzgar el nivel de vida también de por sí es una tarea compleja, ¿no? Pero en todo caso, digamos, tenían algunas limitaciones, como por ejemplo la parte de salud, ¿no? La esperanza de vida era relativamente pequeña, entonces se benefician por el lado de sanitario, toda la medicina moderna, etcétera. Pero por otro lado sufren un proceso de aculturación, de perder valores, ir perdiendo su propia cultura. Y entonces acá, digamos, el desarrollo no es blanco-negro, sino es a muchos tonos de gris, ¿no? Y en términos productivos, se pasa de una agricultura más de autosubsistencia y de autoconsumo a una agricultura cada vez más integrada al mercado, y va a estar más integrada en tanto más cerca esté de las carreteras, pero en esa integración al mercado sucede un fenómeno de especialización, y en esa especialización productiva hay los riesgos de ir perdiendo, por un lado, las tecnologías ancestrales y por otro lado, ir perdiendo también la capacidad de conservación de las áreas naturales, de los bosques, y en ese proceso, digamos, también pues hay muchos tonos de gris, ¿no? Y la posibilidad de un desarrollo de estas comunidades basado en ellas mismas, con ayuda de agentes como ONGs, Estado, con paquetes productivos como esto que hace énfasis en la agroforestería, que fue un concepto que se introdujo ya hace más de 30 años en el Perú, y que el primer ministro del Ambiente, Antonio Uraque, que era un tremendo defensor de este concepto, de unir forestería con agricultura en oposición a la agricultura más tradicional moderna de especialización, que en la selva tiene su manifestación, por ejemplo, en las plantaciones de palma aceitera, que son plantaciones que a la vez que afectan grandes extensiones de tierra, son, digamos, muy especializadas y por lo tanto atentan contra la biodiversidad y al final de cuentas degradan el suelo y generan pues todo un tema de déficit de sostenibilidad, ¿no? Entonces, la alternativa agroforestal frente a este tipo de agricultura comercial moderna es una alternativa interesante, pero aún así, a pesar de este interés y de, en cierto sentido, ser superior al esquema más tradicional en el cual, digamos, se desarrolla una agricultura moderna y hay una transición hacia el capitalismo donde las comunidades se despueblan y van a ser absorbidas por las empresas, hay una vía de proletarización, digamos, y ya la aculturación es total en estos casos, hay una vía que puede estar basada en las comunidades, pero es una vía, digamos, que tiene sus complejidades, que no es straightforward, o sea, no es lineal ni es simple, sino que tenemos que considerar efectos como los que mencionaba Ana Lucía, de el papel de las mujeres, la necesidad de preservar
ciertas costumbres, cierta cultura, cierta identidad. Entonces es un tema muy complejo. Yo creo que la investigación de Ana Lucía pone de relieve todos estos temas y, digamos, constituye pues una fuente de información e inspiración para las políticas públicas, y que tiene que ser visto en toda la riqueza de esta situación con un enfoque multidimensional, no solamente la estrecha visión del paquete tecnológico, sino también de cómo este paquete tecnológico interactúa con las variables sociodemográficas, con las familias, con las culturas, con el entorno. Entonces, realmente yo creo que esta investigación de por sí ya ilumina mucho de estos problemas, y a la vez abre toda una ruta de nuevas investigaciones, y eso es precisamente lo que se quiere, ¿no? No solamente sacar estudios cortos, sino también abrir una trayectoria de investigación, y realmente felicito a Ana Lucía por este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora procedemos a la fotografía. Les pido por favor a Ana Lucía, Javier, Elmer y Enrique que tengan sus cámaras encendidas. ¿Ya estamos? Listo. Perfecto. Bueno, a continuación damos pase a la exposición del ganador del segundo lugar del concurso. Es el investigador Gildo Vargas. Él es economista de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y es candidato a magíster en Economía Aplicada de la Universidad de los Andes de Colombia. Además, cuenta con estudios de diseño y evaluación de políticas de innovación de UNUMETRIC e Industrias Extractivas, Vigilancia y Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La investigación de Gildo estudia el efecto de los conflictos sociales sobre la acumulación de capital humano. Al público le recuerdo nuevamente que puede ir formulando sus preguntas a través del chat de Zoom mientras se desarrolla la exposición. Ahora sí, le doy pase a Gildo Vargas. Felicitaciones, Gildo, y por favor recuerda que tienes 15 minutos para tu exposición. Hola, gracias, Paola. Ahí recién, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jair Vargas, Gildo Jair Vargas Ventura. Yo les voy a presentar el trabajo de investigación que titula Efecto de los conflictos sociales en la acumulación del capital humano. Es una evidencia para el caso peruano. Voy a iniciar con un breve resumen, el cual explica en síntesis el estudio. El estudio refiere al periodo 2008-2016, el cual tiene su origen en una serie de políticas que allá en el gobierno de Alan García se han decretado, y a su vez estos se articulan con este escrito del mismo presidente llamado el síndrome del perro del hortelano. Precisamente después de esto, de haberse decretado esta serie de políticas, sucede el mayor incremento del número de conflictos sociales en el periodo en análisis en el territorio peruano. A su vez, en los últimos años, estos conflictos sociales se han incrementado en intensidad de violencia, por lo cual se afecta la infraestructura, se bloquean vías y a su vez también se suspenden labores escolares. En efecto, los resultados que se encuentran en esta investigación muestran que los conflictos sociales reducen el logro de aprendizaje en matemática y en comprensión lectora, pero es mucho más este efecto en la competencia de matemática. Asimismo, no se encuentra evidencia significativa que los conflictos sociales estén afectando en la desaprobación y la deserción escolar. Dicho esto, les voy a mostrar la estructura. La estructura consta de 7 partes. Primero vamos a hablar de una breve introducción, el marco teórico conceptual, descripción de los datos, la metodología, luego vamos a mostrar los hallazgos, luego las conclusiones y finalmente cerramos con unas breves recomendaciones. Bueno, en cuanto a la introducción, creo que Perú es un escenario bastante interesante para evaluar este tipo de conflictos sociales, considerando que estos eventos se han desarrollado en el territorio peruano históricamente. Estos eventos han sido promovidos mucho más por los movimientos campesinos allá desde el siglo XVI, tal como Monge lo muestra en su libro. Y más en la actualidad, estos conflictos sociales se han vuelto muy recurrentes y a su vez la intensidad de la violencia se ha multiplicado.
Como podemos ver en el gráfico que está en la parte inferior, en el año 2008 al 2009, precisamente después de haber ocurrido esta promulgación de la serie de decretos que les comentaba en el periodo de Alan García, ocurre el mayor salto en el número de conflictos sociales en el Perú. Se ha multiplicado exponencialmente este número y por tanto esto motiva el desarrollo de este estudio. Asimismo, ¿qué es lo que generan estos conflictos sociales? En principio, los conflictos sociales atentan contra el desarrollo local, la tranquilidad social. ¿Y esto qué significa? Que se amenaza la vida y la integridad de las personas. Como se ha podido observar en algunos eventos, ha ocurrido la muerte de campesinos, de pobladores indígenas, y a su vez han existido policías heridos, todo ello, y esto implica un atentado contra la integridad de las personas. Por otra parte, se han dañado infraestructuras, ya sean privadas o públicas, se bloquean las vías, lo cual es más usual en estos casos, y a su vez se suspenden las labores escolares. En efecto, esta investigación pretende aprovechar la variación del número de conflictos que ocurren año a año y a su vez lo relaciona con un nivel comunal, lo cual es mucho más preciso para realizar este análisis y provechoso para mostrar los resultados que más adelante los voy a mostrar. En el marco teórico, en esta parte, lo que quiero mostrar es que ¿cuáles son los motivos los cuales originan los conflictos sociales en los últimos años? Y lo he agrupado en dos grupos. Uno de ellos es la débil competencia política y el otro es un enfoque socioambiental. ¿Qué sugiere cuando hablamos de una débil competencia política? Esto se puede interpretar como una ineficiente o débil capacidad del gasto, una débil capacidad de la gestión, y a su vez también una débil capacidad de la gestión de los conflictos sociales para evitar o prevenir conflictos más adelante. Cuando hablamos de un enfoque socioambiental, nosotros lo relacionamos, bueno, lo relaciono bastante con cuando desde el gobierno se priorizan actividades o proyectos que afectan o condicionan el acceso a recursos fundamentales de la población. En los últimos años, llamémoslo el recurso hídrico. A su vez, también esto se relaciona cuando existen expropiaciones de tierras. Y por otra parte, también se puede ver las acciones de reivindicaciones ambientales que existen en algunos segmentos de la población. Y todo esto, este tema o este conflicto categorizado en esta parte de enfoque socioambiental, la mayor parte se originan principalmente en comunidades indígenas o nativas. Entonces, ¿cuáles son los resultados o cuáles son los efectos que dejan los conflictos sociales? También los he agrupado en dos, uno que es el positivo y uno que son negativos. En un aspecto positivo, los conflictos sociales pueden mostrarnos como un inicio al proceso de reformas institucionales que nos permitan tener mejores competencias políticas para prevenir más adelante los conflictos y plantearnos mejores estrategias de negociación con la población para de ese modo también mitigar estos conflictos sociales en el territorio peruano. El aspecto negativo es que los conflictos sociales generan muchas externalidades negativas, afectan el desarrollo local, generan pérdida del capital económico, pérdida del capital humano, en efecto interrumpen las actividades educativas, existen heridos y hasta incluso muertes de civiles y policías. Bueno, una vez comentada toda esta historia detrás de la motivación de este estudio, en esta parte vamos a mostrar cómo lo hemos llevado a cabo. A continuación les voy a mostrar las 5 principales bases de datos que he empleado en el estudio. Una es la base de datos del CICRESE, que muestra resultados de la evaluación censal de estudiantes del segundo grado de primaria. El otro es el SCALE, que nos muestra información del censo de instituciones educativas. La otra es la base de datos del INEI y la base de datos de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo y transparencia económica y consulta amigable. Considerando toda esta información, he construido un panel de datos para el periodo 2008-2016, donde la unidad de observación es la institución educativa de cada comunidad campesina. Eso es lo más preciso que hemos podido lograr. En efecto, son 1.512 instituciones educativas de la muestra que han sido afectadas. Cuando hablamos de la muestra, es necesario entender que son instituciones educativas que han participado de la prueba ESE durante el periodo 2008-2016 y asimismo han respondido al censo educativo que se ha realizado por el Ministerio de Educación.
¿Qué estrategia hemos empleado para la estimación? Lo que se ha empleado es una regresión de datos panel con efectos fijos, donde la variable dependiente representa el logro educativo estandarizado en las competencias de matemática y comprensión lectora. Asimismo, representa el porcentaje de desaprobación y de deserción escolar. La variable independiente de interés son los conflictos sociales, la CS, que es una variable binaria que representa 1 si la institución educativa ha sido afectada por algún conflicto o se ha desarrollado un conflicto en su localidad, y 0 es todo lo contrario. Asimismo, hemos controlado por una serie de variables educativas, sociales y fiscales, y por efectos fijos por año y por institución educativa. ¿A qué resultados hemos llegado? Los resultados lo he planteado en tres partes, uno en la competencia de matemática, comprensión lectora, y la última que es desaprobación y deserción escolar. En cuanto a la competencia de matemática, considerando todas las variables de control y los efectos fijos, los resultados muestran que las instituciones educativas que han sido expuestas a conflictos sociales reducen su logro educativo en 0.090 desviaciones estándar en su logro de aprendizaje. En comprensión lectora, también incluyendo todos los controles y los efectos fijos, las instituciones educativas ven reducidas su logro de aprendizaje en 0.063 desviaciones estándar. Finalmente, en cuanto a la desaprobación y deserción escolar, no hemos encontrado evidencia significativa que nos demuestre algún tipo de efecto. Todos estos resultados han sido consistentes con las pruebas de robustez que hemos desarrollado en el estudio. Bueno, finalmente, ya concluyendo esta parte, contando los resultados, las conclusiones nos muestran que las instituciones educativas que han contado con la presencia de conflicto social en su territorio reducen el logro de aprendizaje en matemática y comprensión lectora mucho más. El efecto es mayor de los conflictos sociales en la competencia de matemática. Se afecta más el logro de aprendizaje en la competencia de matemática. Y en este ejercicio de robustez también hemos encontrado un resultado bien interesante. He encontrado un resultado interesante que demuestra que las instituciones educativas que se encuentran a 2 kilómetros distantes de la comunidad donde se desarrolla el conflicto ya muestran efectos indiferentes al conflicto. Es decir, los conflictos sociales estarían afectando más a las instituciones que se ubican hasta 2 kilómetros de distancia. A partir de los 2 kilómetros de distancia de la comunidad de conflicto, estos resultados estarían siendo ya más indiferentes o se estaría reduciendo a la mínima expresión. Por otra parte, no encontramos evidencia significativa que demuestren que estos eventos afectan la tasa de reprobación o deserción escolar. Esto es consistente a la literatura global que muestra que los efectos sociales no afectan en estas variables debido a que son eventos que duran periodos cortos. Claro que pueden ser recurrentes o pueden haber excepciones que duren periodos más largos, pero en la mayoría de los casos los periodos son cortos y por tanto estos no afectan tanto en la deserción ni en la desaprobación escolar. Y por otra parte, es que al ser menos intensos en violencia, no se destruye o no se ve afectada la infraestructura educativa o también los docentes. Bueno, como les había indicado en la sección de resultados, todos estos resultados son consistentes en las diferentes estimaciones de robustez que he realizado en el estudio. Para concluir, acá muestro un par de recomendaciones principales del estudio. La primera es que planteo crear un programa educativo que brinde un acompañante a las instituciones educativas que hayan pasado o estén atravesando por algún tipo de conflicto social. ¿Cuál sería la función o el objetivo de este programa? Este programa deberá brindar un soporte pedagógico a los docentes para la recuperación estricta de las clases que se vayan a perder por estos conflictos sociales. Es necesario recuperar estas clases según el número de días, horas que se hayan visto afectadas. Por otra parte, y considero la más importante, es que el programa debería de brindar un soporte emocional tanto a docentes y estudiantes y asimismo a los padres y madres de familia que se hayan visto afectadas o hayan participado en alguno de estos conflictos sociales. Esta parte es muy importante porque el desarrollo cognitivo en niños del segundo grado de primaria se está poniendo en juego a esta edad. Y al verse afectados psicológicamente, esto puede ser un factor determinante a largo plazo.
y cómo cómo se debería, bueno, la idea que planteamos de cómo esto podría llevarse a cabo es que haya una coordinación entre el despacho de la PCM que se encarga de monitorear los conflictos sociales y el despacho de la gestión pedagógica, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que puedan coordinar actividades y puedan identificar zonas donde se estén desarrollando conflictos sociales, asimismo su intensidad, y de acuerdo a eso plantear estrategias de intervención desde el Ministerio de Educación. En este caso, el Ministerio de Educación sería el ente encargado de llevar a cabo este programa. Podría articularse con actividades de la UGEL, de las unidades de gestión educativa local, y estas UGEL deberían de plantear estrategias a nivel ya de instituciones educativas. Otra de las alternativas que planteo acá es que también podría trabajarse a través del gobierno regional o de los gobiernos locales. ¿Cuál es el sentido acá? Es que los gobiernos regionales y locales, al recibir algunos fondos, principalmente CANO, entendiendo que los CANO, la mayor parte se destina a infraestructura, pero hay quizás plantear algunas estrategias que estos fondos también podrían ejecutarse en estas medidas, ¿no? Para poder de alguna forma resarcir los daños por estos conflictos que se vienen desarrollando. Y esto también contratar a docentes o a algún personal que brinde soporte pedagógico en las instituciones educativas. Por otra parte, la otra recomendación, con esto termino, es que existan estudios siguientes que demuestren o que profundicen en por qué estos conflictos sociales afectan mucho más en la competencia de matemática, ¿no? Esto se podría encargar, por ejemplo, al equipo del Minedulab, o en el CIEF, por ejemplo, se podría poner este tema en la mesa, por lo cual es muy importante tenerlo en cuenta para estudios más adelante. Gracias. Muchas gracias, Gildo. Bueno, ahora voy a compartir contigo dos preguntas del público rápidamente. Igual tienes 7 minutos para responderlas y distribuye el tiempo como a ti te parezca mejor. La primera es si tu investigación ha considerado la duración y la intensidad de los conflictos. Y la segunda es si se ha podido o crees que se puede observar alguna incidencia de los conflictos sociales sobre la prestación de Jaliwarma, y si crees que también podría llegar a haber algún tipo de efecto sobre temas nutricionales. Sí, gracias, Paula. La intensidad de los conflictos no lo he considerado en el desarrollo. Es un punto muy importante a llevar a cabo, porque es muy heterogéneo ese tipo de eventos. Esto no lo lleva a cabo porque son eventos que algunos se desarrollan en una semana, otros se desarrollan en un mes. Es muy heterogéneo el efecto, no lo he considerado. También porque una vez afectada la labor escolar por un mes, por ejemplo, estos efectos ya se podrían ver en un mediano o largo plazo también. Y por ese lado no lo tuve en cuenta, pero sí me parece interesante plantear algún tipo de estudio, quizás uno más preciso, para que vea este tipo de la periodicidad de los conflictos sociales. Respecto de los efectos en el programas como el Jaliwarma, como indicas, no he encontrado efectos relacionados con eso. No lo he planteado como programa social específico, lo he planteado como control, pero a nivel general, por programa, no lo he podido ver, y por tanto no hay efectos que yo haya podido encontrar. A lo mejor sí puedan existir algún tipo de efectos, pero en este estudio no le he podido mostrar. Perfecto. Muchísimas gracias, Gildo, y felicitaciones nuevamente. Ahora voy a darle pase a Enrique Mendizábal para que brinde unos breves comentarios a esta exposición y también premie a Gildo con el diploma del segundo lugar. Muchas gracias, Paola, y muchas gracias, Jair, por esto. Debo decir primero que me ha encantado leer los estudios, los 3 estudios. En todos los casos me pareció que había una novedad, algo inesperado en la premisa que se quería estudiar o en el resultado que se encontró. En este caso, me voy a concentrar en la parte más hacia adelante o al inicio de la historia, ¿no? Una cosa que me pareció muy interesante es la conexión que haces sobre
la conexión que haces entre la narrativa, el discurso público, el uso político de Alan García en su momento, con las políticas públicas, ¿no?, que vinieron después, y principalmente con las políticas públicas que han venido hasta ahora, ¿no?, que creo que se conectan no solamente con una inversión pública y privada más agresiva a nivel nacional, sino también con aspectos como el concepto del destrave, de la velocidad con la que hemos querido hacer la inversión pública en los últimos años. De hecho es que no existen en realidad muchos estudios que conecten estos discursos políticos con los resultados concretos en el bienestar de las personas. Y esto es muy relevante en el mundo en el que yo trabajo, en la búsqueda de una conexión entre las ideas o la investigación y el impacto en el bienestar de las personas, el bienestar de los más pobres o los indicadores típicos, ¿no?, los indicadores de desarrollo sostenible, por ejemplo. Esta es una conexión difícil de hacer y creo que este estudio lo hace de una manera muy interesante. Sé que no es el enfoque del análisis, pero creo que es una de las mejores, de las mayores contribuciones que llega a hacer. Y además, algo que me gustó mucho es que cierra ese círculo presentando soluciones muy concretas y creo que perfectamente implementables por las instituciones mencionadas, ¿no? El estudio de las narrativas, creo que ahí quiero enfatizar, no ha llegado a desarrollarse del todo, ¿no?, pero es fundamental, porque las narrativas son una fuente de poder. Estas pequeñas frases o expresiones nos ayudan a explicar el mundo, a entender el mundo, ¿no? Nos condicionan cómo abordamos un reto o una oportunidad, cómo analizamos la evidencia disponible, qué evidencia desechamos y qué utilizamos. Las narrativas afectan las agendas públicas, o sea, sin tener que darle una instrucción a un gobierno local, a un gobierno central, la narrativa dominante afecta las decisiones que tomamos. Afecta las agendas de investigación, inclusive, de centros de investigación, universidades completamente independientes de lo público. Pero si es la narrativa predominante, esa es la narrativa que va a informar los métodos de investigación, las preguntas de investigación, los temas que se van a investigar. También van a afectar las estrategias de actores públicos y privados más allá del espacio directo de los que están tomando decisiones. Y van a afectar la opinión pública o la impresión que tienen las personas ante un fenómeno social o hasta un grupo poblacional, ¿no? Veamos un poco cómo las narrativas que existen en el Perú hoy en día sobre los venezolanos han afectado nuestra percepción de los inmigrantes en el Perú, las narrativas o los conceptos que usamos sobre el distanciamiento social, sobre la responsabilidad individual, han afectado también nuestras acciones y por lo tanto afectan las políticas y las prácticas, ¿no? El problema es que si no conocemos esa narrativa, si no entendemos su origen y si no podemos evaluar el impacto que tienen, muy poco vamos a poder hacer para combatir esas narrativas que afectan negativamente el bienestar de las personas, particularmente los más vulnerables, ¿no? Entonces eso es lo que más me gustó de este estudio, que empieza con el origen de las políticas públicas que está evaluando, ¿no? Y porque creo que habría sido fácil mirar conflictos sociales y ver el impacto del conflicto social. Eso se puede hacer y se hace, ¿eh? Pero qué interesante que hayas ido un poquito más atrás, bastante más atrás, a las políticas públicas que han contribuido a los conflictos sociales y mejor aún que hayas ido a la narrativa, al discurso político que ayudó a darle seguimiento a esas políticas públicas. Entonces, un excelente trabajo y espero ver más de estos trabajos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. En efecto, creo que ahora vemos la importancia de las narrativas en nuestra coyuntura todos los días. Y bueno, ahora procedemos a la fotografía. Les pido, por favor, Erildo, Javier, Elmer, bueno, Enrique, que enciendan sus cámaras para la foto. Elmer, no se le ve. Elmer. Voy a tomar una foto más. Ya está. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar la exposición de la ganadora del primer lugar de este concurso. Ella es la investigadora Selene Cueva. Ella es bachiller en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es asistente de investigación senior en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Su estudio, que ganó el primer lugar, analiza la paradoja de la maternidad adolescente en Lima metropolitana. Ella hace un análisis exploratorio de efectos vecindario en Lima para el año 2013 y señala que durante los últimos 35 años, la tasa de maternidad adolescente en Lima metropolitana se ha mantenido constante a pesar de contar con mayor acceso a servicios públicos y de las claras, en mejores oportunidades económicas que tiene Lima frente a otras regiones del país. Entonces, bueno, nuevamente al público no se olviden que pueden ir formulando sus preguntas a través del chat del Zoom y mientras se desarrolla la exposición. Y bueno, con muchísimo gusto le doy pase a Selene Cueva. Felicitaciones, Selene. Y por favor recuerda que tienes 15 minutos para esta exposición. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes a todas y todos. A ver, espero que se vea todo bien. Bueno, el día de hoy les voy a presentar la investigación Entendiendo la paradoja de la maternidad adolescente en Lima metropolitana, un análisis de los efectos de vecindario para el 2013. Como ya comentó Paola en el resumen, primero quiero hacerles un pantallazo general de la investigación, por si me gana el tiempo, para que se queden con lo importante. Bueno, en Lima existe una paradoja respecto a la maternidad adolescente. En 1991, la tasa de maternidad adolescente estaba en 4.4. En el 2018, esta tasa estaba en 8.9. Aunque no se puede aseverar de que la tasa de maternidad adolescente ha aumentado durante estos 35 años casi, debido a potenciales errores de medición, sí se puede decir de que se ha mantenido constante. Esto sucede a pesar de que Lima concentra mayor calidad educativa, mayor calidad de servicios públicos y de salud en general, ¿no? Y además de el mayor conocimiento respecto a anticonceptivos. Entonces, esta gran pregunta motivó la investigación, ¿no? Y lo que hago es usar datos del SISFO, del Sistema de Focalización de Hogares, del 2013, que están desagregados a nivel de manzanas para construir vecindarios alrededor de donde vive cada adolescente y ver cómo las características de estos vecindarios y las características de las personas que viven en estos vecindarios pueden influir en la probabilidad de ser madre. ¿Y qué es lo que encuentro? Uno, que la maternidad adolescente no se distribuye de forma homogénea en la ciudad de Lima, ¿no? Se van a concentrar en ciertos puntos específicos. Dos, encuentro diferencias de preferencias respecto a la fecundidad y reproducción en general por conos geográficos, que es el nivel más pequeño por el cual puedo desagregar estos datos. Y tercero, sí existe la importancia de algunos factores de vecindario, ¿no? La que encuentro como más importante es el que haya al menos una persona en el vecindario que es madre adolescente, aumenta la probabilidad de ser madre de la misma chica en 2%. Esto puede parecer poco, pero vamos a problematizar sobre eso más adelante, ¿no? Y bueno, que este sea el factor más importante apoya a la tesis de teoría de contagio social, ¿no? Más que la calidad de los servicios públicos, al parecer lo que estaría influyendo sobre la probabilidad de ser madre es que mis pares, las características de las personas que viven a mi alrededor, también sean madres adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, la introducción, como ya les comenté, a la derecha podemos ver el gráfico de las tasas de maternidad adolescente divididos por zonas geográficas agregadas en el Perú, ¿no? En general, la tasa tanto de la selva como de la sierra presenta una ligera reducción, mientras que en la costa y Lima metropolitana parece ser que las tasas están entre aumentando y manteniéndose, ¿no? Esto es algo muy peculiar. De hecho, yo revisé también si es que en América Latina, el resto de ciudades grandes, como Lima metropolitana, capitales, sucede esto y encontré que no. La única donde también estaría sucediendo esto es en Ciudad de México. Eso igual es interesante para saber. ¿Por qué es importante estudiar la maternidad adolescente? Porque hay mucha literatura que nos habla de los efectos negativos, tanto laborales, educativos, de este fenómeno social sobre las madres, como sobre los hijos de estas madres, ¿no? Y además porque Lima, en valores absolutos, si uno saca el cálculo de la cantidad de
mujeres que ya son madres adolescentes en toda la selva son aproximadamente 25.000, según el último censo del 2017, mientras que en Lima son 35.000. Entonces, es súper importante también tratar de entender por qué se están dando estos problemas, ¿no? Entonces, mi hipótesis es, normalmente se ha analizado este problema social desde cómo mis características individuales de la pareja o familiares influyen sobre la maternidad adolescente, pero existen además características de vecindario que también pueden contribuir a este fenómeno social, ¿no? En realidad, la maternidad adolescente, igual que otros fenómenos sociales, es multidimensional. Incluso el marco institucional, las preferencias y el poder de negociación van a ser importantes, ¿no? Pero a nivel de vecindario, que es en donde se concentra esta investigación, están los servicios públicos, las características de las propias vecinas, vecinos, y las oportunidades económicas del espacio, las que podrían influenciar sobre la maternidad adolescente. Bueno, los datos que voy a usar, como les comenté, son los datos del CIFO, el mapa de pobreza, uso el Registro Nacional de Establecimientos de Salud, y lo que veo, trato de identificar si este establecimiento brinda o no programas de anticonceptivos, de planificación familiar y acceso a anticonceptivos, si me quedo con esos. También voy a usar las ENDES, las voy a apilar para hacer un zoom, y voy a usar los datos de la ESE para tratar de tener una proxy de calidad educativa. Hay 3 fases en la investigación. El primero es un análisis de autocorrelación espacial, el segundo es el zoom que les comenté por conos geográficos, y el tercero es un análisis entre las características de vecindario y la maternidad adolescente, ¿no? La probabilidad de ser madre adolescente. Y para esto genero vecindarios con una metodología de redes incompletas y testeo varios tamaños de vecindarios. El vecindario más chiquito es mi misma manzana y las manzanas contiguas a la mía, y los vecindarios más grandes es mi manzana y todas las manzanas que entran dentro de un radio de 2 kilómetros a la redonda. Y ahora, los hallazgos. El primer hallazgo, este mapita ha circulado un poquito ya a la fecha, es, yo hago un análisis de autocorrelación espacial, y lo que encuentro es que sí, hay lugares en donde la maternidad adolescente se concentra, que son los rojos, ¿no? Usualmente. Y los azules son donde hay muy poquita tasa de maternidad adolescente, que visualmente se observa que es en el centro, ¿no? Entonces hay una relación medio de centro-periferia que valdría la pena analizar, ¿no? Obviamente hay muchas más características de vecindario que pueden influir, pero esto ya nos da un pantallazo de cómo existe una distribución desigual de la maternidad adolescente. Cuando hablamos de Lima no estamos hablando de una ciudad metropolitana homogénea, ¿no? Y bien lo sabemos, bueno, la gente que ha tenido contacto en Lima o vive en Lima. Ya. El segundo resultado importante es, como les comentaba, que las preferencias y las características respecto a la fecundidad y reproducción son distintas en función a los conos geográficos. ¿Por qué en función a los conos geográficos? Porque, como les comentaba, los datos de la ENDES solo me permiten tener datos válidos a este nivel, ¿no? Y lo que encuentro es que, si bien hay algunas características que son muy similares, por ejemplo, la tasa de actividad sexual, por así decirlo, la cantidad de mujeres que ya han tenido algún tipo de relación, es muy constante en general en el espacio, eso no cambia. Pero sí cambia, por ejemplo, si es que alguna mujer puede obtener un condón por ella misma, como vemos, por ejemplo, en el centro, es 65%, mientras que en el este y en el norte es un poquito más bajo. He señalado con resaltador amarillo las diferencias que son estadísticamente significativas para que se note un poquito más claro. Y lo que encuentro en general es que el centro, en el centro está menos normalizado, o se piensa que es mejor esperar, por ejemplo, a ser madre, mientras que Callao concentra más factores de riesgo. El tiempo de espera de hijos, por ejemplo, piensan esperar entre 6 a 10 años, es un poquito menor en el Callao. En el centro se piensa esperar más. Esto también es interesante. Si quedar embarazada sería un gran problema. En el Callao
es un poco menos. Mientras que si las mujeres que piensan que no sería un problema es un poquito más, ¿no? Llega hasta el 15%. Y esto también se encuentran diferencias similares respecto a las creencias, respecto a las relaciones sexuales, ¿no? Tal vez en el centro pueda existir un mayor conservadurismo o la tradición pueda pesar más, ¿no? Por ejemplo, este indicador de si piensa esperar hasta casarse para tener relaciones sexuales es menor en el centro y mayor en el resto de conos, ¿no? Y algo súper interesante también es el último indicador que muestra el porcentaje de mujeres que estaba casada antes del embarazo. En Callao es del 25% casi, mientras que en el sur es del 10%, en el norte del 12%. Estas son las únicas diferencias estadísticamente significativas, pero son bastante grandes. Y de nuevo, Callao es el cono que concentra las tasas más problemáticas o los mayores factores de riesgo. El tercer hallazgo es ya presentando los efectos marginales de la estimación de relaciones entre las características. La verdad es que en el modelo yo testé desde distancia de la vivienda a centros de salud, ofertas de centros de salud, una proxy de calidad educativa, características de porcentaje de migrantes en la zona, porcentaje de personas que tienen lengua materna indígena, y no encontré nada. La única característica que es robusta a las distintas especificaciones de los vecindarios es la tasa de maternidad adolescente de las otras personas que viven en el vecindario. No es la mujer sujeto en el análisis, ¿no? Entonces, igual traté de ver si es que habían efectos diferenciados en función de la tasa de maternidad, o sea, qué tan grande es la tasa de maternidad en el vecindario, y no encontré muchos cambios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí encuentro? Un aumento del 2%, ese 23 con asteriscos es más o menos un aumento del 2%, que es muy similar y no necesariamente aumenta en cuanto más aumenta la tasa de maternidad adolescente. Sucede más bien lo contrario. Cuando hay una tasa de maternidad adolescente que es de más del 20%, la probabilidad de que yo sea madre disminuye. O sea, ya no es tan alta como cuando solo había una madre en el vecindario. Esto es igual súper interesante y se pueden esbozar algunas hipótesis de por qué sucede esto, pero la posible explicación es que cuando hay tasas de maternidad adolescente elevadas, sí es posible que las mujeres interioricemos los potenciales efectos negativos que puede traer el ser madre adolescente. Entonces, tasas muy altas, ya cuando la maternidad adolescente en el vecindario aumenta la probabilidad de ser madre adolescente, pero cuando ya las tasas son muy altas, ya puede generarse un poquito el efecto contrario, ¿no? Y bueno, el cuarto hallazgo es que existe una interacción entre el nivel socioeconómico del hogar, del adolescente, y esta tasa de maternidad adolescente del vecindario. Si bien, como vemos en los dos gráficos, la tasa de maternidad adolescente normalmente disminuye conforme aumenta el nivel socioeconómico, y para que se den una idea, arriba también están los efectos del nivel socioeconómico del hogar. Digamos, aunque el 2% pueda parecer un número chico, es incluso mayor al aumento de una desviación estándar del nivel socioeconómico, que es una variable usualmente muy importante para predecir este tipo de fenómenos sociales. Entonces, lo que sucede es que existe una interacción. Cuando las tasas de maternidad adolescente son muy altas, el nivel, tal vez por el apoyo familiar que pueda haber cuando el nivel socioeconómico es muy alto, ya no siguen la misma tendencia que en el resto de casos, ¿no? Cuando el nivel socioeconómico, cuando las tasas de maternidad adolescente no son tan altas. Eso igual es interesante y se puede problematizar más al respecto. Entonces, ya para cerrar las conclusiones, se sugiere que existe efectos de vecindario por cómo se está distribuyendo de manera desigual las tasas de maternidad adolescente en el espacio. El principal mecanismo es la teoría de contagio social. Como les comenté, el resto de variables no son muy significativas
el tamaño es muy pequeño de lo que pueden influir, ¿no? Entonces, termino encontrando esto, ¿no? Que las pares, el que solo haya una persona en el vecindario que también sea madre, aumenta la probabilidad en casi 2% en todos los casos. Existen otras características, ¿no? Respecto a preferencias de fecundidad que también pudieran estar influenciando esto. Lamentablemente, como estoy trabajando con dos tipos de datos distintos, la ENDES no me permite testear esos efectos directamente sobre la probabilidad de maternidad adolescente que está ahí midiéndola con datos del CISCO, ¿no? Este estudio en general no testea causalidad, es exploratorio, pero ya nos dice algo de esta relación súper importante que existe entre el espacio y el ser madre adolescente, ¿no? Hay en general una discusión muy amplia para seguir explorando los verdaderos o mecanismos un poco más precisos. O sea, yo ahorita lo que se sabe es que los pares del vecindario, las vecinas y su comportamiento de sexualidad influye sobre el mío, pero se puede explorar mucho más, ¿no? Cómo las oportunidades económicas y la distribución no sé, la migración, cómo ha influenciado en el tiempo sobre esto, cómo las oportunidades educativas y económicas también están influenciando. Y bueno, como les había comentado en un principio, esto no es algo que suceda en todas las ciudades de América Latina, ¿no? Solo Ciudad de México y Perú. Existen ciudades más segregadas que Perú, por ejemplo Santiago en Chile, y en realidad la tasa de maternidad adolescente está disminuyendo. Es súper curioso que esté sucediendo esto. Entonces, ¿qué recomendaciones de política se pueden inferir de esto? Uno es tratar de usar esto para focalizar mejor los programas de educación sexual y planificación familiar. Eso sería lo más sencillo, desde el plan multisectorial para la prevención de la maternidad adolescente. El segundo es tratar de desnormalizar esto, y para eso es importante incluir un componente de aspirativo, educacional, en cuanto a los planes de educación sexual, ¿no? No solo es trabajar el acceso. Hay un estudio súper interesante cualitativo en Villa El Salvador, de Antonielli y coautoras, que dicen que no es lo que influye en que yo acceda, no termina siendo el que haya una posta o un centro de salud cerca a mi casa, sino que me quieran atender, que haya abastecimiento de los anticonceptivos. Yo no puedo calcular lamentablemente mi modelo eso, y tal vez por eso no encuentro efectos respecto a la distancia a un centro de salud. Tal vez ahí de nuevo hay que ser mucho más meticulosos con esos temas. Y bueno, la tercera recomendación es, existe también evidencia tanto en Perú como en Chile de que, por ejemplo, pasar más tiempo en las escuelas disminuye la tasa de maternidad adolescente y la tasa de comportamientos riesgosos. Entonces, alguien podría pensar, sí, está bien como irse, que pasar más tiempo en las escuelas en vez de los vecindarios cuando los vecindarios son peligrosos, ¿no? Digamos, esto también da material para problematizar, pero lo que hay que tener en cuenta es que las escuelas son un aliado clave para mejorar el tema de educación sexual y incorporar este tema de aspiraciones educativas. Bueno, cuarto, esto no puede ser socialmente visto y aceptado si es que no se mejoran las oportunidades reales, ¿no? Y bueno, una posible política ya más a futuro es como el generar o promover una distribución más aleatoria del espacio y de las viviendas, ¿no? A través de voucher, que ha sido una política que se ha aplicado en muchos países, como en Chile y en Estados Unidos. Y eso me pasé, creo. Muchas gracias, Elene. A ver, igual que en los otros dos casos, te voy a dejar dos preguntas del público. Tienes 7 minutos para distribuir tus respuestas como tú prefieras. La primera es si consideras que la violencia de género y también los niveles de educación sexual juegan un rol importante dentro de esta paradoja y cómo las debemos tomar en cuenta para la política pública. Y la segunda es, ¿de qué manera crees que otros campos, como la psicología, por ejemplo, pueden influir a hacer más efectivas las intervenciones aquí? Súper interesantes las preguntas, las agradezco porque me dejan explayarme más. Sí, sobre la violencia, la verdad es que
es un factor bien importante. A mí me hubiera gustado poder medir violencia a un nivel más desagregado, digamos, a nivel de vecindario, como para ver si es que esto es importante, porque, por ejemplo, en Callao, si uno hace una lupa al mapa y la distribución de las tasas de los puntos calientes y fríos, en general no siempre coincide de que hay más puntos calientes en donde hay un nivel socioeconómico más bajo. Eso es una característica que yo pensaba que me iba a salir como significativa, como importante para la determinación de la probabilidad, y no. Pero tal vez sí se aglomeran puntos calientes de tasas de maternidad adolescente importantes en lugares que podrían ser considerados peligrosos. Lamentablemente, como te digo, no tengo como la forma de incluir estos datos, pero sí hay evidencia internacional que te dice de que no solo influye el nivel socioeconómico del barrio, sino qué tan seguro, qué tan peligroso es. La violencia doméstica puede, de todas formas, tener una relación importante en la probabilidad de ser madre adolescente, ¿no? Y sí. Y la siguiente pregunta era, ¿de qué manera la psicología puede intervenir? Bueno, es súper importante, como les comentaba en las recomendaciones, incluir un componente no solo de acceso, o sea, hay que trabajar el tema del acceso, que es el problema. No, pasé muy rápido eso también, pero el tema del conocimiento de uso de anticonceptivos, en la muestra estaba llegando al 98%, uso de métodos modernos. Entonces, digamos, el conocimiento, no necesariamente eso significa que sea buen conocimiento, ¿no? Es distinto el saber dónde comprar un condón a cómo se usa, por ejemplo, pero ahí se podría trabajar un poco, y como les comentaba, hay que trabajar el tema del acceso, y el otro es incluir un componente de aspiraciones educativas, porque la literatura es súper clara en esto. Las aspiraciones juegan un rol clave de relación entre la educación y la maternidad adolescente, ¿no? De hecho, la literatura no te dice la maternidad adolescente es la que causa que haya menos oportunidades económicas o menos oportunidades educativas. De hecho, hay una relación bidireccional, ¿no? Hay un documento del 2014 cualitativo de Naslund, Hundley y Binstock en Guatemala y Perú, que se titula Embarazos para no ir a clases. Anteriormente la creencia era de que uno, como te embarazabas, no ibas a clases. Claro, pero se ha encontrado que más bien la relación puede ser al revés, ¿no? Más bien me iba mal en clase, no me gustaba en las clases y por eso me embaracé, para no ir a clases. O sea, la relación es bidireccional. Entonces, ahí es importante agregar este componente aspiracional educativo para cambiar y desnormalizar la maternidad adolescente, ¿no? En general, cambios que cambien la normativa social son muy de largo plazo, pero sí, es súper interesante, súper importante trabajar con psicólogos que puedan apoyar en este componente que se tiene que agregar y ahondar, o sea, tiene que ser más fuerte. Porque lamentablemente desde la noche a la mañana no pueden cambiar las oportunidades reales, pero sí las aspiraciones de alguna otra manera pueden mejorarse. Eso. Buenísimo. Muchas gracias, Elena, y bueno, felicitaciones nuevamente. Ahora doy pase a Elmer Guerrero para que brinde unos breves comentarios a esta exposición y que premie a Selene con el diploma del primer lugar. Muchas gracias, Paola. Felicidades, Selene, por el primer lugar. Una interesante investigación. Antes que nada, quisiera felicitar por el primer lugar nuevamente y quisiera rescatar la rigurosidad metodológica con la que has abordado un problema tan interesante como es el embarazo adolescente. Y también la habilidad para usar la información y las técnicas espaciales con las que has abordado este problema. En segundo lugar, quisiera mencionar que tu estudio ya recoge justamente un problema que hace unos años se volvía a tomar, y es recurrente que en la política pública se vuelva a salir nuevamente como un orden, como un tema que se vuelve a tocar.
Y lo impresionante en este estudio, ¿ya?, es que un investigador normalmente lo que hace suele ser ambicioso para hacer una investigación, y aprovechando la información lo que trata de hacer es usa toda la información disponible y mira el problema de todo el país, ¿no? Lo bonito aquí en esta investigación es que tú dices, bueno, nosotros tenemos toda la información, pero nosotros miramos, nos centramos en Lima Metropolitana, porque tiene tiene 35.000 casos, aún siendo una de las regiones, uno de los espacios geográficos que de repente tiene representa quien podría tener una menor complicación con este problema de embarazo adolescente. En números, en valores absolutos, está muy por encima de la selva, que quien tiene 25.000 casos, mientras Lima tiene 35.000 casos. Algo que también rescato es la manera de cómo has tratado de correlacionar a través de este índice de Moran estos espacios, estas manzanas, y eso que tiene correlato con las oportunidades económicas, ¿no? Y ahí, mientras tú mostrabas las características de tu información, yo miraba estos puntos rojos, y sí, pues, en la zona norte de Lima Metropolitana, ahí por donde está Puente Piedra, quizás yendo hacia Ventanilla, ahí quizás haya espacios donde puedes pasar, puede ser escaso las oportunidades económicas, y esos puntos están pintados en rojo, y eso es lo que tú encuentras justamente. Me sorprendió un poco la estadística del uso del preservativo. El valor que miré en la presentación y en el documento decía que el uso del preservativo a lo más llegaba al 57% de los adolescentes. Y es un dato muy, muy, muy preocupante, toda vez que el Estado no tiene una política pública clara respecto a qué es lo que debe hacer qué es lo que debe hacer el Estado en realidad a través del sector salud, a través de los establecimientos de salud, respecto a la entrega de preservativos, como antes sí lo hacía, ¿no? Entonces, me parece muy importante que resaltes ese indicador. Y ahora, un dato muy interesante también que encuentro es el dato del embarazo adolescente, que la tasa de embarazo adolescente se reduce mientras aumenta el nivel de socioeconómico, ¿ya? Y luego, bueno, argumentas que de repente esto puede verse en muchas situaciones, y no obstante, lo que se encuentra acá no es una evidencia causal, pero nos sirve como marco de referencia para tratar de hacer este análisis correlacional que finalmente desarrollas. Asimismo, encuentro que mencionas finalmente que las características de los pares influyen, y ahí encuentras como una no linealidad, ¿no? Que dices que las características de los pares influyen, pero de una manera que mientras más adolescentes embarazadas hay cercanos en el entorno, la probabilidad de que una adolescente salga embarazada existe, pero se viene reduciendo, ¿no? Entonces, ahí uno abre muchas posibilidades, ¿no? Muchas posibilidades para seguir explorando, y abre líneas de investigación complementarios y justo bajo diferentes enfoques que puede abordar estas interrogantes, estas hipótesis. Y ahí hacemos llamado para invitar a los jóvenes a desarrollar con estudios complementarios esas hipótesis que tú has mencionado, o usar fuentes de información que uno puede recoger, que uno mismo puede recoger en espacios más acotados, a nivel distrital, a nivel de conglomerados, para enriquecer
la línea de trabajo que tú ya has, digamos, has abierto con este estudio. Me parece muy válido. Bueno, muchas felicidades, Helene, y éxito seguro en lo que te depare en continuar con esta línea de investigación que te has trazado. Muchísimas gracias, Elmer. Entonces procedemos ahora con la fotografía. Le pido a Selene y a todos los organizadores, por favor, que enciendan sus cámaras para la foto. Listo. Perfecto. Ya está. Bueno, nos vamos acercando al final. Ha sido muy, muy interesante y alentador, la verdad, ver las exposiciones de 3 jóvenes investigadores que además, y hay que resaltarlo, además de haber hecho investigaciones muy buenas metodológicamente, con resultados muy interesantes y además oportunos para la realidad de nuestro país, los temas. Todas tienen recomendaciones de política bastante concretas y pienso que eso es algo a resaltar y que deberíamos estar más acostumbrados a ver siempre del lado de la evidencia. Desde la academia hay todavía un enorme espacio para contribuir al país, tanto con la generación misma de evidencia de calidad como con su comunicación efectiva para que sea usada tanto en la toma de decisiones y las políticas públicas, como bien pasa en el MIDIS, y también para información a los ciudadanos. Creo que hoy queda muy clara la importancia de contar con ciudadanos bien informados y esta buena información pasa del lado de contar con evidencia sólida, pero también que sea accesible para todos, ¿no? Entonces, espacios como este son realmente positivos porque brindan visibilidad a jóvenes investigadoras, investigadores que además no provienen todos de Lima necesariamente y eso me parece súper valioso. Además, hay pluralidad y creo que el trabajo multidisciplinario es parte clave de lo que va a permitir que afrontemos los retos del país como una sociedad articulada, ¿no? O sea, dentro de las ciencias sociales hay mucho espacio para trabajar juntos. Y por eso quiero resaltar y saludar el trabajo conjunto que ha hecho el MIDIS, la Semana de la Evidencia y el CIES, y también la colaboración desinteresada de varios jurados que han brindado su tiempo y expertise para este concurso. Además, bueno, resaltar nuevamente la vigencia e importancia de los temas que hemos escuchado hoy día en las exposiciones. En el primer caso, en el caso del agro, cómo no siempre vemos todos los efectos y dinámicas sociales detrás de las intervenciones que pueden estar muy bien intencionadas y cómo es tan importante en la política pública no ver al usuario como al beneficiario como algo homogéneo, ¿no? O sea, lo peor que podemos hacer es políticas homogéneas para realidades heterogéneas y las realidades en nuestro país son bastante heterogéneas, ¿no? En el segundo caso, qué interesante ver el enfoque adicional que deben tener las políticas públicas ante ciertas coyunturas, como puede ser la presencia de conflictos sociales que traen un reto y la necesidad de articulación entre varias entidades del Estado a la misma vez para que se haga efectiva la provisión de servicios públicos. Y también, como lo mencionó Enrique, quiero recordar la importancia y el poder de las narrativas en nuestra realidad. Yo soy economista y creo que a veces no le damos suficiente importancia a esto de las narrativas y a la comunicación y creo que este es un buen momento para elevar esa importancia y tenerlo siempre en cuenta desde el lado de las políticas públicas y también desde el lado de la generación y comunicación de la evidencia. Finalmente, la interesante investigación sobre maternidad adolescente. Interesantísimo ver el tema de efectos de pares y cómo pueden estos cambiar según la intensidad, ¿no? de lo que vemos en los efectos. Y también ver cómo nuestros indicadores que pensamos de conocimiento parecen no ser suficientes para responder a la realidad. Y bueno, finalmente, ya para no extenderme mucho, me da muchísimo gusto saber que va a haber una tercera edición de este valioso concurso y a la que estoy segura que vamos a estar todos muy atentos. Con esto ya concluyo y agradezco muchísimo la invitación. Los dejo de ahora con las palabras del viceministro de Políticas y Evaluación Social, Javier David Loza Herrera. Adelante.
muy buenas tardes con todos. Me disculpo ante todo porque estoy justo en comisión de servicio y es la razón por la cual también estoy guardando todas las medidas de seguridad. En realidad, muy contento de estar aquí con ustedes y también de todo el intercambio de información que ha habido durante la semana, ¿no? Creo que ya cada vez queda más claro la importancia de la evidencia y el uso de la evidencia, la interpretación, el análisis en justamente la elaboración de las políticas públicas y en la toma de decisiones. Creo que las investigaciones presentadas son una muestra muy clara de que cada vez se está viendo los problemas de la política pública desde una manera más multidimensional, de una manera multicausal, multifactorial, y viendo al usuario como un actor con agencia que no solamente no actúa como un agente pasivo, sino que toma decisiones en base a un contexto, a una historia, y que puede justamente, y debe ser analizada de una manera integral para poder tomar decisiones apropiadas y plantear implementaciones de una manera eficaz, ¿no? Y eficiente. Desde el ministerio, justamente es parte de nuestra manera de trabajar, de nuestra política pública, gestionando la evidencia de esta manera y incorporándola a nuestras decisiones y también apoyándonos en ella para hacer la articulación con los distintos sectores y niveles de gobierno. Bueno, dicho esto, solamente quiero agradecer a los participantes y a los ponentes por sus excelentes presentaciones y felicitar a los ganadores de los premios vinculados a la Semana de la Evidencia. Y bueno, muy alegre también de que esta experiencia se pueda repetir en otras oportunidades y bueno, desde el lado del sector nuestro compromiso nuevamente es redoblando el uso de la evidencia en las decisiones de la política pública. Muchas gracias.